al día 19, que es el día de ayer, que estuvimos mirando un poco los resultados, es que lentamente empezaron a disminuir la cantidad de pacientes para hisopar y la cantidad de resultados positivos. Tal es así que en estos últimos días, ayer se informaron 16 positivos, el lunes 23, y esa es la tendencia que venimos viendo. En todo lo que va de enero, la curva de tendencia viene disminuyendo. Después de haber tenido los primeros 2 días de enero, 3 días de enero, un pico muy alto, lo que estamos observando es una disminución. Pero el índice de positividad sigue siendo alto. Mantenemos un 50% de positividad. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas, 5 son positivas. Eso se sigue manteniendo. ¿Dentro de qué edades son las personas que más consultan o que se consideran positivas? El rango de edad, más del 65-70% de los casos está dado entre los 16 y los 55 años. Ese es el rango donde mayor positividad tenemos. Al margen del rango de edad, sabemos que toda la población se ve afectada, de los niños a los adultos, pero que nuestros adultos mayores son los que en general tienen más complicaciones. Aunque personas adultas, muchísimas personas adultas han requerido internación, han desarrollado sobre todo neumonías que han requerido de internación, asistencia con oxígeno, así que no relajarse porque uno sea no de la población de riesgo. Hay una estadística preocupante, ¿no?, en cuanto a la cantidad de casos que se vienen manejando, particularmente entre el mes de enero y diciembre. ¿Esto se notó después de la fiesta? Sí. O sea, lo que habíamos observado fue en los últimos 10 días de diciembre y los primeros 2-3 días de enero, a ese ritmo de contagio, a ese ritmo, la curva sí iba a ser realmente muy acelerada. Y eso iba a repercutir, que es lo que se está viviendo ahora en la parte de internación, ¿sí? La cantidad de ingresos a internación producto de ese pico que tuvimos. Pero además, tener en cuenta esto, ¿no? No nos podemos relajar porque uno vea que los casos empiezan a disminuir, ¿está bien? Porque en cuanto nos relajemos, vamos a volver a esa misma situación. La idea es que entendamos que debemos mantener los protocolos, debemos mantener el uso del barbijo, el tema de la distancia, el lavado de manos, sin relajarse, porque muy rápidamente podemos volver a retomar esos índices. Aún con esta expectativa de que la curva en enero vaya disminuyendo, hay que decir que enero ya a esta altura es superior a diciembre. Todos los datos en cuanto a cantidad de hisopados, en cantidad de positivos, ya estamos superando al mes de diciembre, que había sido elevado, ¿sí? Por lo tanto, tener en cuenta que si enero no se hubiesen tomado estas medidas, que seguramente no fueron muy amigables para un sector que realmente se vio muy afectado, obviamente, y eso hay que reconocerlo, pero eran necesarias para poder frenar, porque si no, enero iba a ser lejos 2 o 3 veces la situación de diciembre. ¿Y cuál era el problema? Más allá de la situación para el personal de salud, el pedido es por y para la gente, porque iban a ser muchísimos más tostadenses los que iban a requerir internación, asistencia, y la capacidad del hospital es limitada, lo vamos a decir siempre, tenemos una cantidad de camas limitada, y si esa cantidad de camas se ve superada, ¿a dónde vamos a darle respuesta al resto de los ciudadanos? Todos nos merecemos la misma atención, el mismo respaldo, pero si la cantidad no supera, eso no se puede brindar. Por eso hicimos el pedido, por y para la gente que necesita y requiere el servicio, la asistencia. En la actualidad, ¿cuántos internados hay? Aproximadamente estamos siempre entre 12, 13, 14 internados COVID con requerimiento de oxígeno. Hemos llegado a tener 15 internados COVID con requerimiento de oxígeno. Entonces, si el número de contagios seguía elevándose, estadísticamente sabemos que íbamos a tener más ingresos y no íbamos a tener más capacidad de camas para poder atender a pacientes COVID que requieren oxígeno, ¿sí? El hospital tiene una capacidad de 24 camas, pero no todas tienen la capacidad de
brindar la posibilidad de la asistencia con oxígeno si fuese necesario. Bien, hablando puntualmente de esto, pero hay otras patologías que también deben ser atendidas. Por supuesto, es algo a no tener. El contexto COVID, ¿sí?, nos concentra prácticamente con toda nuestra fuerza y nuestro esfuerzo, pero fuera del contexto COVID siguen existiendo las otras patologías, las otras situaciones, accidentes, ¿sí?, heridos, patologías que se ven continuamente, que necesitan la atención, el ingreso, la internación, la asistencia, cirugías, transfusiones. Por lo tanto, el hospital sigue trabajando al 100% con lo habitual, sumado al contexto COVID. Por eso es que nosotros hablamos de saturación y de nuestra capacidad de dar respuesta a la gente. Fundamentalmente ese es nuestro objetivo, poder dar respuesta a todos. Doctor, desde que arrancó enero, ¿hay una estadística de la cantidad de hisopados que hubo y los positivos que resultaron de los mismos? Sí, estamos ya cercanos a los 2.500 hisopados, ¿sí?, con un índice de positividad general desde que empezamos del 42%. Teniendo en cuenta que diciembre y enero tenemos un índice en esos 2 meses del 50%, ¿está bien? Es decir, de cada 10, 5 hisopados. Y otro dato no menor, estamos llegando, ayer informamos 16 positivos y el número de positivos detectados es de 1.457 personas en Tostado. Ese número, desde que arrancó la pandemia, se han infectado en nuestra ciudad 1.457 personas detectadas, que hemos podido detectar por los hisopados o a través de los criterios clínicos. Pero hay muchas personas que han desarrollado y hecho COVID y que no han podido ser detectadas por diferentes situaciones, o porque no hicieron la consulta, o porque los testeos dieron negativo, o porque no asistieron a hacerse el hisopado. Por lo tanto, ese número seguramente es mayor. Y también se sabe por estadística que ese número de detectados hay que multiplicarlo por 3 o por 4 para tener el verdadero número de afectados por COVID que se ha tenido. Nosotros tenemos que trabajar sobre lo certero que son esos datos. Casi 1.500 personas. Cuando cerremos enero, seguramente ya estamos muy cerquita de tener detectados el 10% de la ciudad de Tostado que ha sido afectada. Tenemos 18.000 habitantes más o menos en la ciudad de Tostado, estamos ya cercanos a los 1.500. Cuando cerremos enero vamos a estar cerca de tener el 10% de nuestra población afectada. Ese es un número que también hay que tener en cuenta. Y no dejar de tener en cuenta que hasta el día de ayer, lamentablemente, tenemos 30 personas fallecidas, 30 familias que han perdido un ser querido, y que hay que ponerse en la piel, en los zapatos de cada familia, y cada uno de esos fallecidos es uno de nosotros, porque es un ciudadano más de Tostado, y tenemos que reducir los contagios para que esto no siga aumentando. Es importante por eso tomar conciencia sobre el cuidado de la salud de cada uno de nosotros, pero también de la situación sanitaria, ¿no?, que está viviendo el hospital. Sí, y eso Lidia, da pie a decir algo que no tiene que ser ni alarmista, ni para generar miedo, ni nada, sino para tomar conciencia. En la provincia ya se está hablando de la segunda ola, que ocurrió en Europa, que ocurrió en todos lados, que estamos viendo los rebrotes en Buenos Aires. Los números de la provincia siguen siendo alarmantes, la provincia ya está viendo que se avecina esa famosa segunda ola. Por lo tanto, seguramente a Tostado también le va a llegar, como a todas las ciudades, ese rebrote, ese recrudecimiento. Por eso es importante que no nos relajemos con los cuidados, con los protocolos. Lamentablemente tenemos que convivir. Lo ideal sería no volver nunca a tener que restringir circulación, pero eso depende del comportamiento de cada uno de nosotros como sociedad en general. Por eso, no dejar de tener en mente que todavía nos quedan muchos meses para convivir con el COVID y solo depende de todos nosotros. Bueno, ojalá que la próxima vez que charlemos vengamos con cosas más positivas, ¿no? Y que esto de a poco vaya mejorando. Al margen de todo esto hay que tener mucha fe, mucha esperanza y saber alentarnos. La idea no es buscar ni culpables, porque no hay culpables, sino que hay que alentarnos, ayudarnos. A esa persona que la vemos sin el uso del barbijo correcto, a esa persona que no cumple protocolos, de buena manera instar a que lo hagan. Tenemos que alentarnos, tenemos que volver a esa solidaridad y a como sociedad, como comunidad, entre todos tirar para el mismo lado.